Sublime gracia, qué dulce suena, que ha salvado a un infeliz como yo. Una vez estuve perdido, pero he sido hallado. Fui ciego, pero ahora veo. Fue la gracia que enseñó a mi corazón a temer, y la gracia que mis temores alivió. Cuán preciosa me pareció esa gracia, la hora en que primero creí. Esa gracia inmerecida que fue entregada en la cruz, esa gracia inmerecida que mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos otorgó para poder ser salvos. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. En este día me corresponde iniciar una semana con temas exclusivamente para el varón, para el verdadero siervo del Señor, para el esposo dentro del hogar y para aquel esposo que aún no ha sido convertido, que no ha llegado a los pies de Cristo. Poder comprender que las señales de un esposo conforme al corazón de Dios tienen que ser distintivas, tienen que ser diferentes, tienen que ser aquellas que el Señor puso y marcó en cada uno de nosotros. Esta semana vamos a discernir algunos aspectos importantes que son valiosos en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en el trabajo, dentro de las congregaciones de cada uno de los varones siervos del Señor. Aunque debemos reconocer que somos seres imperfectos, más esa sublime gracia de la que hablaba al inicio es la que nos ha permitido poderle servir al Señor a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice que nosotros debemos reconocer, y por eso decimos: he pecado, me he arrepentido, he confiado, he amado. Esa debe ser la premisa de un hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre que tenga esas señales, esa marca especial, de un hombre que reconoció que en su vida se equivocó, así como lo he hecho yo delante del Señor muchas veces, porque no somos perfectos, somos bien, es cierto, llamados a santidad, pero sin embargo muchas veces nos equivocamos. El texto base de esta mañana nos dice: y levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La importancia de este versículo radica en que a medida que nosotros podamos mantener una mayor intimidad con Dios, podemos comprender lo que Él necesita o lo que Él quiere que nosotros vayamos cambiando en nuestras vidas. Él va a manifestar una conducta más apegada a su imagen y semejanza en cada uno de nosotros. En medida en que nosotros mantengamos esa intimidad, vamos a poder dar a nuestras familias un liderazgo espiritual del cual ellos necesitan. Tendremos la fuerza espiritual necesaria para defender contra aquellas tentaciones que vienen a nuestra vida. En la medida en que nosotros buscamos esa intimidad con el Padre, podemos fomentar una madurez, un modelo de fortaleza espiritual para que podamos transmitir a otros la presencia del Señor en nuestras vidas. Mis amados hermanos, las señales del hombre conforme al corazón de Dios tienen que ser muy visibles. Y por eso nos decían los hermanos administradores que debe tener un corazón que obedece. Un corazón que obedece en primer lugar al Señor. Es un corazón doblegado, un corazón que entrega toda su vida a los pies de Cristo. Es importante reconocer el por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y cada hombre tenemos esa posibilidad de lograr acercarnos al Señor. Un corazón obediente, un corazón que se alimenta de la palabra, un corazón que se nutre, es un corazón que obedece, en la medida que mantiene esa intimidad. Y en Hechos 13:22 nos dice la palabra del Señor, que David fue hallado conforme al corazón de Dios, porque siempre deseaba hacer la voluntad del Padre. Esto quiere decir, mi querido hermano del grupo Edificados en la Palabra,
que cuánta verdad existió en la vida de David. A pesar de sus yerros, sus equivocaciones, siempre el Señor le permitió que se arrepienta y lo volvió a usar. Pero ahí radica la importancia, en que David jamás volvió a caer en el pecado del cual se arrepentía. Es importante y valioso que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y la obedezcamos. De pronto, una manera simplista de verlo todo, lo que está comprometido con el verdadero crecimiento espiritual, lo que resulta fundamental, mis hermanos, es la clave para ser un hombre de Dios. A través del estudio, el discernimiento, a través de la oración, es que podemos llegar a esa intimidad. La honorable clase de hombres, según el corazón de Dios, es la que estamos tratando de lograr cada día. Con esfuerzo muchos de nosotros, pero con un corazón contrito y humillado, que cada día busca al Señor. Porque Él nos dice que necesitamos en los hogares un hombre de Dios. Pero ¿cuáles son las cualidades de un hombre de Dios, mis hermanos? Y en uno de unos poemas escrito por una hermana dice: necesito un hombre de Dios, uno solo, cuya fe controle su mente y enderece todo lo torcido, y bendeciré el nombre de toda la humanidad. Quiero un hombre de Dios, uno solo, cuya lengua haya sido tocada por el fuego del cielo, y encenderé los demás oscuros corazones, con altos propósitos y limpios deseos. Busco un hombre de Dios, uno solo, un poderoso profeta del Señor, y daré paz a la tierra, conseguida con oración y no con espada. Quiero un hombre de Dios, uno solo, fiel a la visión que ha tenido, y reconstruiré sus altares rotos, y colocaré a las naciones sobre sus rodillas. Un hombre que obedece se va inclinando poco a poco a tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Tenemos en la Biblia muchos hombres que han manifestado ese deseo de tener esa intimidad con el Padre. Ejemplos claros como Moisés, José, Nehemías, Pablo, y por supuesto David, el más importante de todos ellos, porque es el único que consiguió obtener ese título, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que buscamos, mis amados hermanos, es que las señales sean manifiestas en cada una de nuestras vidas, que las señales sean puestas delante de los demás a través de la presencia de Dios. Cuando un hombre mantiene estas señales, tiene un corazón que hace oración. A la vez la Biblia, mis hermanos, descubrimos que los hombres que desearon a Dios fueron hombres de oración permanente. A Pedro lo vemos, que antes de iniciar cualquier actividad en el libro de los Hechos, versículo 10, versículo 11, él primero ponía en oración, se apartaba, subía a las terrazas. Jesucristo mismo, antes de iniciar su ministerio, se apartó durante 40 días y 40 noches para orar. Abraham, a través de su vida, levantó altares e invocó el nombre de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Moisés se inclinó sobre sus rodillas, orando para que Dios le ayudara mientras dirigía a la nación de Israel. Eso lo vemos en Éxodo 34, versículos 12 al 16. David oró pidiendo perdón por su orgullosa decisión de contar al pueblo bajo su mando, cuando le fue prohibido y negado que podía hacer censo. Eso lo vemos en 2 de Samuel 24:10 y Éxodo 30:12. Salomón, el gran rey de Israel, oró pidiendo sabiduría para juzgar a la nación con rectitud, en 1 Reyes 3:9. Daniel hizo una oración de confesión por él y por su pueblo, pidiendo a Dios que los judíos volvieran a su tierra. Lo vemos en Daniel 9, versículos del 3 al 19. Nehemías oró pidiendo protección durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en Nehemías 4:9. Los apóstoles oraron pidiendo orientación después de la ascensión de Jesús junto a su Padre, en Hechos 1:14. El apóstol Pablo oró con perseverancia por las iglesias donde había ministrado, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28. También oró sin descanso por los hombres que habían discipulado. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 2-3. Como vemos, una de las señales de un esposo conforme al corazón de Dios es un corazón que hace oración. La palabra del Señor nos exhorta
ante todo, como dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Sí, mis hermanos. Y más adelante nos dice, quiero que, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Un corazón que hace oración es un corazón que busca esa comunión y esa intimidad con el Padre. Cuán valioso e importante es dominar esta parte esencial de la comunicación con Dios. Le podríamos considerar que es un arte el orar. Requiere de tiempo, requiere de cantidad de tiempo, de dedicación permanente y sobre todo de tener una idea clara de lo que significa orarle al Señor. Pero muchos de nosotros lo que menos tenemos es tiempo para orar. Hacemos las oraciones a la carrera, salimos a la carrera a fin de cumplir con nuestros propósitos. El tiempo de oración también involucra, mis amados hermanos, tener esa intimidad, el lugar reservado, el lugar especial para mantener el propósito con el Señor. Y en Marcos 1:35 leemos, Él apartó un tiempo y un lugar, levantándose muy de mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Necesitamos tener un ambiente adecuado, dentro del cual podamos desarrollar esa vida de oración. Un ambiente donde no seamos interrumpidos, donde no seamos molestados. Además, la oración tiene que ser para nosotros un estilo de vida, mis hermanos. Se nos manda a orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Por eso es importante que nosotros empecemos a dar señales de un hombre conforme al corazón de Dios a través de la oración. Porque permanentemente está suplicando y permanentemente está dando gracias a Dios por las bondades, las misericordias que ha tenido para ese día. Es importante iniciar las oraciones por nuestras necesidades especiales, sobre todo por la familia. Es importante que un verdadero varón, conforme al corazón de Dios, se acerque gustoso delante de Él. Por eso dentro de las iglesias, mis hermanos, y dentro de la familia especialmente, dentro del matrimonio, podemos decir, se busca un hombre. Sí, mis hermanos, se busca un hombre, de lo que carecemos y con urgencia necesitamos, por lo cual sangramos y sangramos. Es hombre de una casta más piadosa, hombre honesto en las posiciones altas, hombre de un solo propósito y sin máscaras, hombres cuyos pensamientos nobles superen pensamientos de egoísmo, de poder y de ganancias deshonestas, hombres cuyos ejes no rechinen, hombres que no estén siempre preocupándose, primero de sus propios asuntos y cegando los ojos de sus almas a valores más altos, hombres que de amplia y rápida visión, hombres de rápida y piadosa decisión, hombres que se disminuyan ante las mofas, hombres con alas en sus almas. Eso es lo que necesitamos dentro de cada hogar, dentro de cada matrimonio, dentro de cada relación. Muchos de nosotros hemos fracasado en algunos aspectos al no poder cumplir estos parámetros que el Señor nos está mostrando esta mañana. Muchos de nosotros como esposos, como novios, hemos fracasado completamente porque no hemos entendido el propósito de Dios en nuestras vidas, que las señales de un esposo conforme al corazón de Dios tienen que ser claras y tienen que ser visibles a la luz del entendimiento. Tienen que ser, sobre todas las cosas, dignas de testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Otra de las señales es un corazón que alaba. Sí, mis hermanos, un corazón que alaba. Y la palabra del Señor nos enseña en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 31. Perdón, 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor:
que Él conoce en secreto lo que nosotros planificamos o pensamos. Y por eso dice, su palabra de Dios ha estado en mi lengua. Su palabra de Dios ha estado en mi lengua. David quizás no siempre hizo la obra bien, pero Dios nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Él conocía el secreto de esas palabras, una total admiración por la bendición de Dios. Y por eso en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18, dice, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David no pudo menos que interrumpir en alabanzas, en gozo delante del Señor. Y por eso, en algunos de sus salmos, podemos apreciar, como es el Salmo 7:17, dice, alabaré a Jehová y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En el Salmo 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. En el Salmo 33:1 dice, alegraos los justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David constituye el mejor ejemplo de lo que significa para nosotros una vida de alabanza para el Señor. Nos muestra que un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que no teme expresar sus palabras, su amor a nuestro Padre Celestial. De manera permanente y abierta, David experimentó la presencia de Dios. El corazón de Dios no dejaba de alabarlo. Dios nunca estuvo lejos de sus pensamientos donde quiera que él estaba, porque sabía que David lo adoraba a él. Asimismo nosotros, varones, siervos del Señor, asimismo vosotros, varones, que todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor, como una persona que amamos a Dios, no debemos dudar en adorarle siempre a través de las alabanzas. Podemos hacerlo mientras trabaja, mientras vamos en el automóvil, mientras vamos en el bus. Podemos alabarle con nuestro corazón. Y así nos manda en Hebreos 13:15. Mis hermanos, la alabanza tiene que ser un estilo de vida también. Recordando lo que nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted está con problemas, alábale al Señor, cántele al Señor, muestre la disposición de su corazón. Es importante memorizar los salmos de alabanza. El Salmo 118:24, un hermoso salmo, dice en su parte pertinente, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Esta es otra actitud que eleva a sí mismo ese estándar de vida. Es necesario que alabemos y adoremos al Señor. En Filipenses 4:19 dice, qué maravilloso es el Dios que tenemos. Él va a promover para todas nuestras necesidades sin apartarse de las riquezas de nuestro Salvador, sino según sus riquezas. El alabarle al Señor es un estilo que nosotros debemos mostrar como señal al tener o al querer ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde de tu presencia? A ninguna parte podemos ir, sino únicamente a los pies del Señor. La alabanza significa engrandecer y agradecer la protección de Dios en nuestras vidas. Significa dar siempre un testimonio de lo que está haciendo el Señor con nosotros. Y en el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombras, de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la presencia de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida. Esa es la alabanza permanente que cada uno de nosotros debemos buscar. Trate usted, mi amado hermano, hoy de poner en práctica aquel versículo del Salmo 34:1 donde nos dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Les aseguro que verá la diferencia en su actitud en este día. Y sé que otros como resultado tendrán una actitud diferente hacia usted y hacia Dios mismo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Esa es otra de las señales, mis hermanos. Un corazón que adora. Muchos confundimos la adoración con la alabanza. Pero debemos entender que al describir las señales de un hombre según el corazón de Dios, estamos hablando sobre el lado personal, mis hermanos, sobre el lado personal de la admiración.
El hombre de Dios está marcado por la oración, la alabanza y la adoración personal. La acción de leer, memorizar y meditar la palabra de Dios desarrolla una profunda reserva de fuerza, que en su momento se traduce en alabanza y en oraciones de gratitud a Dios. Pero un aspecto más importante es la adoración, el lado comunitario. Y debemos comprender que desde los inicios de la iglesia primitiva los creyentes se han reunido para adorar a Dios con cantos, estudios de la palabra, con alabanzas de diferentes formas. Y por eso el Señor nos instruye cuando nos dice el primer día de la semana o el día del Señor en Hechos 27 y Apocalipsis 1:10. Porque debemos comprender, mis hermanos, que la adoración ofrece la única oportunidad durante la semana para que todo el rebaño escuche el corazón, la mente y la voz del buen pastor, a través de las escuelas, a través de los pastores y las prédicas. Porque la adoración es el único día de la semana en el cual el rebaño de Dios junta sus corazones en una adoración comunitaria. Es el único tiempo durante la semana en el cual el rebaño puede mezclar sus voces juntos con los demás hermanos para la alabanza de Dios. Es el único tiempo de la semana destinado a unir las manos para hacer ofrendas al Señor. Mis amados hermanos, un corazón que adora se congrega, porque es el único tiempo de la semana, el día del Shabbat, en el cual toda la iglesia dispone su espíritu para alentarse y estimularse unos a otros. En el Salmo 26:8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de morada de tu gloria. En el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es la actitud de un corazón que adora. Mi hermano amado, una razón adicional para aprender a ser un corazón que adora es también poder comprender que la responsabilidad no recae sobre su esposa para que vayan la familia a la iglesia. Es la responsabilidad del esposo la que tiene que estar manifiesta para que juntos a sus hijos y a su esposa vayan a alabarle, vayan a adorarle al Señor el día que nos corresponde, mis hermanos. También necesitamos un corazón dado al servicio. Es otra de las señales. Servir dentro de la iglesia no es una obligación. Servir dentro de la iglesia es una condición especial que nos es otorgada. Es una bendición tan grande que muchas veces no lo vemos así. A veces lo vemos de manera egoísta cuando nos toman para diferentes actividades y tratamos de rechazar estas actividades. Un corazón que sirve según el corazón de Dios es un corazón que necesita dejar las tendencias egoístas, que necesita vernos como verdaderos servidores, no como generales, sino como soldados del cuerpo de Cristo. Dios habló a Abraham como su siervo. A Josué le llamó al morir el siervo del Señor en Josué 24:29. A David Dios también le llamó mi siervo en 2 Samuel 7:5. En el Nuevo Testamento también vemos que la iglesia de Jerusalén escogió hombres piadosos para que se preocuparan de la atención diaria en las mesas que hiciera, en forma equitativa, en Hechos 6, versículo 1-6. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como un siervo de Dios, porque comprendió que es un privilegio servirle al Señor. No es una obligación, sino un privilegio. Y también Jesucristo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mi amado hermano, las señales de un esposo conforme al corazón de Dios también involucra la medida en que tú sirves dentro del hogar. No solamente dentro de la iglesia, no solamente dentro del trabajo, sino en la forma que tú colaboras y apoyas en los menesteres diarios que tu esposa conlleva junto con la familia. Al cultivar un corazón de servidor, usted va a encontrar que desea amar y servir mejor a su familia, a la iglesia y a los demás. Necesita usted aprender a servir. Necesita usted aprender que usted fue llamado al servicio a los pies del Señor.
Por eso es importante que no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. Un corazón de un hombre conforme al corazón de Dios debe marcar estas 5 señales especiales. Un corazón que obedece, un corazón que hace oración, un corazón que alaba, un corazón que adora, un corazón dado al servicio. Son las marcas especiales que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Porque ese debe ser el estilo de vida con el cual nosotros debemos manejarnos delante del Señor. Un verdadero corazón, mis amados hermanos, es aquel que obedece la palabra sin cuestionamientos, aquel que ora sin cesar, aquel que alaba en todo instante, aquel que adora de manera continua. Y sobre todo, aquel que decidió servir a los demás con amor y de manera incondicional. Un corazón con un estilo de vida para el Señor significa que nosotros debemos cumplir los parámetros señalados. Muchos de nosotros hemos fallado de diferentes formas, porque no hemos comprendido que es la gracia de Dios la que nos capacita. La gracia de Dios es la que transforma el corazón. Y así como David sentía el deseo correcto de hacer las cosas, un anhelo de seguir y agradar a Dios, así nosotros debemos conducirnos para agradar a Dios. La pregunta aquí que cabe, mi hermano, es: ¿quiere usted ser un hombre conforme al propio corazón de Dios? O dicho de otra manera, ¿es el deseo de su corazón agradar a Dios de manera permanente a través de su vida? Quizás para muchos les resulte irreal, pero debemos comprender que solamente aquella sublime gracia que dulce suena, que haya salvado a un infeliz como yo, que una vez estuve perdido, pero he sido hallado. Fui ciego, mas ahora veo. Fue la gracia que enseñó a mi corazón a temer, y la gracia que mis temores alivió. Cuán preciosa me pareció esa gracia la hora en que primero creí y acepté que Jesucristo es mi Señor, y que yo debo obedecer en mi corazón todo lo que Él dispone, que yo debo aprender a orar conforme a su propósito y su voluntad, esperando los tiempos perfectos que Él tiene para mí, que debo aprender a tener la alabanza a flor de mis labios cada instante, aprenderlo a adorar y sobre todo aprender a servir las mesas, aprender a dar todo con amor para mis hermanos. Sí, mi amado hermano del grupo Edificados en la Palabra. Ser cristiano significa buscar a Dios y su gracia. Ser un hombre conforme al corazón de Dios y mostrar las señales significa buscar permanentemente al Señor en nuestras vidas. Buscar que Él sea transformando nuestro corazón a su perfecta voluntad. Por eso cuán valioso e importante es que aquí como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamemos a Dios con nuestras almas, comprendiendo que nuestras almas tienen sed de ese Dios, del Dios vivo. Para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenos compañeros en el trabajo y para ser buenos siervos dentro de la casa del Señor, es importante que nuestras prioridades sucumban delante de las necesidades de otros. Es importante dejar de vernos a nosotros como el fuente del receptáculo de todas las bendiciones y dispongámonos a recibir la instrucción de Dios cada mañana para tener esa fuerza espiritual para mantenernos de pie. Mis amados hermanos, yo les invito a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias te doy porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Porque tú nos estás mostrando las señales de un esposo conforme al corazón de Dios. Esas señales
que nacen en lo profundo de nuestro corazón. Ese jardín donde tú plantaste esa semilla de amor, cuando aceptamos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y hoy tú quieres que sean germinadas esas semillas y se convierta en un hermoso jardín en donde tu presencia more permanentemente, Señor. Porque engañoso es el corazón del hombre, mas tu palabra la transforma cada día, Padre de los cielos. Por eso venimos delante de ti, suplicante y llamándote, Señor, para que inclines tu oído al clamor de nuestro corazón. Sabemos que no hemos sido perfectos, sabemos que hemos fallado de diferentes formas, Señor. Sabemos que a ti te hemos ofendido de diferentes maneras, y por eso te pedimos perdón, y te pedimos que seas tú tocando nuestras vidas nuevamente, porque también comprendemos, el anhelo de nuestro corazón es que al observar a otras personas, ellas puedan mirar como tú nos vas cambiando cada día. Gracias por la vida de cada uno de los varones que puedan escuchar este audio. Gracias por sus esposas que han tenido paciencia para soportar toda altivez, toda soberbia y todo orgullo. Gracias, Señor, por tu amor infinito y tu misericordia, porque tú transformas nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso te pido que transformes nuestros corazones y podamos vivir esas señales de un verdadero esposo conforme al corazón de Dios, que anhela agradarte únicamente a ti. Te bendecimos y te alabamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, un buen día.